Bueno, retomamos de a poco, espero que se puedan entrar los que faltaban, porque, bueno, quizás se aburrieron y se fueron, lo más probable, pero bueno, yo me quedo, en principio. A ver, ¿quién más? Ahí está, tenemos dos más, ahí está, bien. Todo tarda, lamentablemente la conexión es horrible a la noche, sobre todo. Bueno, supongo que se conecta mucho más gente a la noche. Pero bueno, eso no es excusa, ¿no? Porque la conexión la cobran. Tengamos un poquito de paciencia. Mientras voy a ir compartiendo una pantalla, a ver si puedo, que es justamente la que les dije el otro día, la que les mostré el otro día, pero que está acá sin las marquitas. Eso nos va a servir para volver a hacerla, ¿no? Habíamos visto la otra vez que el enunciado, esto que yo le decía, el rectangulito este, ¿no? ¿Sí? Se podía marcar, se podían hacer unas marquitas, ¿no? Para indicar que son los deícticos, ¿no? O por lo menos palabras, ¿no? Conjunto de palabras, que si yo hago la flecha hacia la enunciación, sí son deícticos, efectivamente. ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que estaba la otra vez, ¿no? Que lo completo ahora, ¿no? Estos serían deícticos. Están dentro del enunciado, uno los puede ver, reconocer, si sabe de qué se trata, ¿no? Por supuesto, para eso hay que estudiar. Pongamos un verbo o cualquier expresión de las que vimos hoy como ejemplo, remiten a la enunciación, ¿sí? Como aquí, como ahora o como yo. Pero lo puse para ejemplificar lo cotextual. Lo cotextual sería entonces como si este que está acá, pero vamos a dibujarlo con otro color, ahí está. Vamos a dibujarlo con otro color, verde, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Lo cotextual, ¿sí? Sería una unión entre un elemento y otro, dentro del enunciado, ¿sí? Como yo dije antes, por ejemplo, que esto fuera 1810, ¿no? No puedo sacar de ahí, ¿no? Que esto fuera 1810 y que esto fuera 6 años después. Entonces, es cotextual. No depende de ningún momento de la enunciación. Siempre va a ser así, siempre va a ser 6 años después. Pues 1816 siempre es 6 años después que 1810. No importa cuándo esté yo hablando. Bueno, con lo espacial pasa lo mismo. Lo saco porque, bueno, no es demasiado útil. Eh, si yo digo, por ejemplo, este alumno, porque está acá, más cerca de mí, o digo aquel alumno porque está más lejos, estoy usando los índices de ostensión de los que habla Benveniste. Este alumno es el que está más cerca de mí, aquel alumno es el que está más lejos. Eso es deíctico, ya lo sabemos desde 2 clases atrás, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo Juan y Pedro rindieron el examen? Este aprobó.
Fíjese que este remite a Pedro, ¿sí? No tiene nada que ver con que esté cerca de mí o lejos. Está simplemente cerca, ¿no? Si digo aquel, es Juan, por supuesto, ¿no? Porque está más lejos. Se escribe así. Este alumno, para no repetir Pedro, ¿no? Juan y Pedro aprobaron dieron el examen, este aprobó. Aquel no, puedo decir, ¿no? Entonces se entiende perfectamente quién es cada cual. Este es el que está más cerca y aquel el que está más lejos, pero dentro del enunciado, no de mí, porque yo puedo estar cerca o lejos y eso no varía nunca. Entonces, eso significa cotextual, ¿sí? Y es lo mismo que en el caso de la referencia temporal. La referencia espacial cotextual no es deíctica porque no depende del lugar de la enunciación. Yo me puedo mover, desplazar y no cambia en la estructura del enunciado, no cambian las palabras que tengo que utilizar. En cambio, en el caso anterior, como ya lo expliqué, si yo me desplazo, este alumno deja de ser este, porque me queda lejos. Entonces, al quedar lejos, tengo que decirle aquel alumno, porque yo me desplacé. Entonces, todo el sistema de referencia se desplaza conmigo. Por eso es deíctico, porque depende de mi lugar, de mi posición en el espacio. La referencia absoluta y la referencia cotextual no dependen de mi lugar en el espacio. Esto es igual en ambos casos, temporal y espacial, es muy parecido. La diferencia está en que hay pocas referencias espaciales, como decía antes, en castellano, y, por ejemplo, los verbos no tienen referencia espacial, no se conjugan según el espacio, los verbos. Entonces, no van a encontrar referencias espaciales en los verbos, salvo como excepción, en algún tipo de verbos, pero no en la desinencia, sino en el sentido del verbo que está en la raíz. Son los verbos de movimiento. Ir y venir, traer y llevar, subir y bajar. Los verbos de movimiento suelen ser deícticos. ¿Sí? Suelen ser deícticos. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mañana voy al centro, ¿no? Voy, del verbo ir, ¿no? Voy al centro, quiere decir que no estoy en el centro, ¿no? Porque si no, no puedo decir voy al centro, si estoy en el centro. Quiere decir que hay una deixis, ¿sí? Voy al centro. El centro me indica un lugar lejos de donde estoy, o sea, un lugar otro respecto del lugar donde yo estoy, que es el no centro, digamos, otro lugar, ¿no? O decir, bueno, fulana vino ayer, ¿sí? Ese vino de venir también es deíctico, tiene contenido deíctico. Pero son palabras que aparecen, bueno, muy de vez en cuando, no se la van a encontrar a cada rato, pero tienen que estar, por las dudas, despiertos de si se encuentran verbo de movimiento, pueden tener un significado o una referencia deíctica espacial, ¿sí? Espacial, ¿sí? Hay que tener cuidado. Eh, todo, digamos, lo cotextual del espacio también hace, como en el caso de lo temporal, que algunas expresiones puedan ser tanto deícticas como no deícticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo estoy adelante de mi biblioteca, ¿no? Adelante de mi biblioteca. Lo cual es cierto en este momento, porque espacialmente estoy situado adelante de mi biblioteca, que a su vez está atrás, ¿no? No es un fondo de Zoom, sino que es de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una expresión deíctica, está adelante. Fíjense si, perdón, la biblioteca está atrás, yo estoy adelante. Esa relación, si yo me doy vuelta, simplemente no lo voy a hacer porque no puedo, ¿sí? Si yo me doy vuelta, la relación se invierte. Sí, efectivamente, entonces es deíctica. Si yo me pongo de cara a la biblioteca no está detrás, está adelante. ¿Sí? Y entonces me queda atrás, por ejemplo, la computadora u otros muebles que tengo acá, ¿sí? Entonces, bueno, eso depende de mi posición. Ahora, si yo digo, la locomotora está delante del tren, no, esa relación no es deíctica, porque no depende de dónde esté yo. Yo puedo estar arriba del tren, abajo, puedo estar a 50.000 kilómetros, la locomotora siempre está delante del tren, ¿sí? Y es la misma palabra, es adelante,
¿sí? Pero es una referencia espacial cotextual. Eso es así. Yo puedo decir, por ejemplo, bajo al primer piso, ¿no? Bajo al primer piso y es deíctico. Y es deíctico. Ahora, o sea, puedo decir simplemente bajo o espérame abajo. Puedo decirle a alguien, espérame abajo, ¿sí? Y ya se sabe que es deíctico porque depende del lugar donde yo esté. Ahora, la planta baja siempre está abajo del primer piso y el primer piso siempre está arriba de la planta baja. Eso no es deíctico, porque no depende de donde yo esté, ¿sí? Vuelvo a recomendarles, como en la clase pasada, los videos que están en el campus, los videos de Guillermo sobre el tema de Deixis, porque están muy buenos, porque usa Google, que entonces le permite jugar con las direcciones y los espacios reales para que vean cómo se maneja, digamos, la Dixis o la no Dixis, ¿no? Con los pequeños videos hechos con ese sistema, con Google, ¿no? O sea que eso está muy bueno para entenderlo, aparte de lo que estoy explicando ahora, que debería ser suficiente. Pero igual tienen PowerPoint, tienen de todo. Pero esos videos en particular están muy buenos para ver la cuestión del espacio. Porque ahí directamente lo ven, ¿no? Y el espacio cuando se ve se entiende un poquito mejor. Pero acá también, bueno, se entiende la visión de la biblioteca que tengo atrás, ¿no? O cuando digo un libro que está al lado del otro, ese libro siempre está al lado del otro, entonces no es deíctico, no depende de donde yo esté. Siempre va a estar al lado del otro, aunque esté acá o aunque me vaya al comedor, el libro va a estar siempre al lado del otro. ¿Sí? Es una referencia espacial, estar al lado, pero no es deíctica. En cambio, si digo, bueno, tengo al lado, tengo mi té, sí, está al lado. Ahora está adelante, ¿no? Ahora está adelante. Lo vuelvo a poner al lado. Son referencias deícticas porque dependen de mi posición, ¿no? Así que bueno, con esto tienen una cierta referencia, un cierto panorama general de lo que son los deícticos y la deixis, el sistema deixis, ¿no? Deixis es una palabra griega que significa señalar y de la cual proviene el verbo, la palabra índice, como el dedo índice, el dedo que se usa para señalar, ¿no? Bueno, de alguna manera los deícticos señalan elementos del contexto de enunciación. Volviendo al dibujito de la enunciación que hice recién, del enunciado con la flecha hacia afuera. Bueno, efectivamente, esos elementos señalan hacia afuera de la enunciación, ¿sí? Mientras que los elementos contextuales siempre señalan hacia adentro. Por eso no son deícticos. Y no cambian, no dependen de la enunciación. En cambio, los deícticos, cuando cambia la enunciación, hay que cambiar el deíctico. Si no, no tiene sentido. Yo ayer les puse, por ejemplo, cuando les mandé el mail, les puse clase de mañana. Eso es un deíctico. Fíjense que esa clase y sirve solamente para ayer. Porque si yo le mandara un mail ahora, poniendo clase de mañana, no tiene sentido. Porque, ¿qué significaría clase de mañana? El miércoles. No tiene ningún sentido. La clase de mañana se transforma en clase de hoy. Si hubiera mandado el mail hoy, hubiera tenido que poner clase de hoy. ¿Sí? Y mañana, digamos, si les puedo mandar los links a la grabación de las clases, sería la clase de ayer o de anoche, ya que es de noche, ¿no? Sería clase de ayer. ¿Ven cómo cambia la temporalidad? En cambio, si yo le pongo clase del 18 de noviembre, eso es una referencia absoluta. Siempre es el 18 de noviembre. ¿Sí? No cambia, no cambia. Esta clase se dio hoy. ¿Sí? Siempre repito 18 y ni siquiera sé si hoy es 18, no 17, bueno, estamos bárbaros. Es 17, no importa, vale, vale igual. Clase del 17, así va a figurar seguramente en el campus, ¿no? Para que sea algo general, porque si le pongo clase de ayer no tiene ningún sentido porque hay un montón de clases, ¿no? Entonces, para no confundir ayer, mañana, pasado, le pongo la referencia absoluta. ¿Mm?
Bueno, se nos fue bastante del tiempo, ¿no? Lamentablemente, pero hay algo que tiene que ver con la Dixis de manera lateral, ¿no? No totalmente, no es totalmente díctico, pero tiene que ver con la Dixis, que es el segundo tema de los que le mostré hoy al principio de la clase, ¿no? Que es lo que se llama apelativos. Para eso también tienen una ficha, tienen un PowerPoint con un montón de ejemplos, se puede aprender bastante fácil, pero bueno, se los tengo que enseñar acá porque no sé si van al campus o no van, las clases veo también que las ven poco, no lo dejen para último momento porque son varias horas, no van a llegar, si ven las clases a último momento, traten de ver las clases cuando yo se las mando, porque yo me fijo en YouTube y hay por ahí una clase de la semana pasada que tiene 0 vistas. No sé por qué no la vieron, digamos, porque si la van a ver a último momento, digamos, no van a tener tiempo y además mucho material. Pero bueno, tengo que explicarlo. Apelativos son palabras o grupos de palabras, porque pueden ser larguísimos, que designan personas, mencionan a personas, ¿sí? A una persona o a grupos de personas, no importa, puede ser una o varias, ¿sí? Puede ser el nombre propio, obviamente, puede ser el apodo, puede ser el cargo, el oficio, características físicas también, ¿no? Puede ser el rubio, el petizo, el gordo, bueno, ¿sí? Se puede llamar así a las personas. Apodos, como decía antes, bueno, Pepe por José, apellidos, o sea, nombre y apellido, nombre por un lado, apellido por el otro, no importa. Cargos, como decía antes, también relaciones de parentesco, mamá, papá, tío, sobrino, ¿no? La gente a veces se llama así, se llama mutuamente así, pero también se llama a una tercera persona, ¿no? El tío tal, el sobrino, ¿no? La madre, el padre, bueno, esos términos de parentesco también son apelativos. Y todo lo que sirva para llamar a personas. Pero también puede ser elementos más amplios, como vamos a ver. Por ejemplo, si uno dice los diputados, bueno, hay una sesión de diputados muy importante ahora, uno dice los diputados. Bueno, ahí sería el cargo, ¿no? Los diputados de la nación, todo eso es un apelativo. Incluso se puede decir los diputados por la provincia de San Juan, todo eso es un apelativo, ¿sí? Pero también puedo decir aquellos que nunca votan a favor del pueblo, todo eso es un apelativo, ¿sí? Me estoy refiriendo a un grupo de personas. Después quizás en el resto del texto explique a quién me refiero con más exactitud, pero todo eso es un apelativo. Los apelativos tienen varias funciones que se pueden analizar. Una es la función deíctica, porque los apelativos pueden ser de primera persona, de segunda o de tercera, singular y plural. Si son de primera o de segunda, singular, son deícticos. Es decir, yo le digo ustedes, bueno, el pronombre personal sirve como apelativos, ¿sí? Si les dijera, por ejemplo, alumnos o alumnas o alumnes, ¿sí? A ustedes, solamente a los que están presentes acá, que en este momento son solo 3, perfectamente eso sería un apelativo de segunda persona plural deíctico, ¿sí? Que se llama vocativo en realidad, ¿no? Cuando se analiza gramaticalmente la oración, se llama vocativo. Hay apelativos entonces de primera persona que se llaman alocutivos, de segunda, perdón, los de primera persona se llaman locutivos sin la A. Los de segunda se llaman alocutivos, como el que usé recién, ¿no? Cuando se pueden generalmente empezar las cartas de esa manera, o los discursos, ¿no? Van a encontrar ejemplos seguramente de esa naturaleza en el material, ¿no? Compañeros, cuando alguien dice compañeros, o alguien dice camaradas, o ciudadanos, o correligionarios, cuando empieza un discurso, eso es un apelativo de segunda persona, plural, ¿no? Y deíctico, porque se dirige directamente a las personas que están presentes, ¿no? Al destinatario, ¿no? Al enunciatario. Y después puede ser, bueno, de tercera persona que se llaman delocutivos, como los que usé antes que dije, bueno, los diputados de tal provincia, ¿sí? O aquellos que siempre votan en contra. Bueno,
Eso es en tercera persona, por lo tanto son delocutivos y por lo tanto no son deícticos. Pero los apelativos pueden marcar una cierta deixis, que no es tan importante, pero puede marcar una deixis tanto como los pronombres o algún otro elemento de los que hemos visto. Por otro lado, los apelativos son importantes porque tienen información, dicen algo sobre la persona. O cómo se llama, cuando es solamente el nombre, que es una información, qué sé yo. Si, por ejemplo, fue un nombre inglés o ruso, bueno, también tiene a lo mejor una información posible, indirecta, de la procedencia de la persona. No segura, por supuesto, pero aunque sea la procedencia del nombre, eso sí, la procedencia del nombre quizás de la persona. Es decir, alguna información da. Pero bueno, si yo le digo a alguien, el doctor fulano de tal, estoy dando una información sobre su oficio, profesión, cargo en algún caso, se puede decir el presidente de la nación, es un cargo, los diputados es un cargo, el profesor fulano de tal es un cargo, ¿sí? La jefa de cátedra es un cargo. Esas son todas informaciones que uno está dando, ¿sí? Y que el que analiza tiene para analizar justamente, para describir, para identificar el tipo de información que se le da. Y también una cierta relación entre el que es el enunciador y aquel al que está mencionando, ¿no? Al que está mencionando. ¿Por qué? Porque si yo llamo a alguien, el excelentísimo señor presidente de la nación, fulano de tal, ¿sí? Todo eso es un apelativo de tercera persona singular, ¿no? O sea, de locutivo. Bueno, estoy marcando una cierta formalidad, una distancia con la persona a la que menciono, que ya sabemos que podría ser irónica, pero bueno, supongamos, dejémoslo por ahora. La forma de llamarlo, que es una forma protocolar, una forma obligada en determinados contextos, en determinados géneros discursivos, que hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández en este momento, ¿no? Bueno, todo eso es un apelativo. Y el que lo nombra, el enunciador, está estableciendo una distancia formal con ese el que está nombrando. Ahora, imagínense que el enunciador dice Alberto, ¿sí? O todos los apodos que tiene el presidente, ¿no? Alverso, Albertítere, Alborto, bueno, todas las cosas que se usan para agredirlo, ¿no? Habitualmente, ¿no? Se tienen todo un contenido a su vez despectivo, agresivo, etcétera, lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa? Y bueno, obviamente no hay una relación formal, todo lo contrario, hay una relación de familiaridad, una relación cercana, imaginaria, por supuesto, porque no quiere decir que porque lo llame Alberto soy amigo, no, es imaginaria, la establezco en el enunciado. La relación entre el enunciador y la persona nombrada es imaginaria. Si yo le dijera Alberto o Beto, eso no significa que yo soy amigo de él, como para llamarlo de esa manera, y que él me va a tratar, me va a llamar a mí Pablo, no, obviamente que no. Pero de todas maneras, estoy estableciendo una relación distinta que si lo llamo el excelentísimo señor presidente, etcétera. ¿Sí? Así, ahí hay una diferencia importante, que también, bueno, se registra en el caso de los pronombres, cuando en castellano y sobre todo acá en el Río de la Plata, cuando uno llama a alguien de vos, lo trata de vos, en lugar de usted, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, la diferencia es una diferencia de formalidad. Se trata de usted, ¿sí? A una persona con la cual no se tiene una relación demasiado estrecha o demasiado cercana, ¿sí? Y se trata de vos, a alguien con la cual uno tiene cierta relación, ¿sí? De familiaridad. En una época esto era mucho más estricto. Hasta a los padres se los trataba de usted, e incluso los padres trataban de usted a los hijos. Ahí había toda una cuestión de respeto formal, digamos, de una cultura familiar determinada, que bueno, que se ha perdido, por supuesto, totalmente, que ha pasado, no, esto no es ni bueno ni malo, es una descripción, digamos, de cómo podía funcionar, pero todavía hasta el día de hoy hay una diferencia entre vos y usted, ¿no? Eso desde ya. Eh, Hay incluso en algún momento, pero bueno, ustedes pueden estar más acostumbrados. Los periodistas
no trataban al público de vos, lo trataban de usted, siempre, ¿no? Pero bueno, a partir de cierto momento, de cierto periodista, que no quiero ni nombrar, eh, se empezó a acostumbrar a tratar al público de vos, ¿sí? ¿Sí? Hacerlo más cercana la relación, digamos, ¿no? Imaginariamente, más cercana. En lugar de usted, que establece distancia, vos, que establece menos distancia. Y esto es importante para analizar. En un texto es importante cómo se llama a las personas, qué información se da y también cómo uno utiliza el nombre de esa persona o el oficio, ¿sí? Porque, bueno, en muchos casos eso sirve también como autoridad, porque a veces llamar, por ejemplo, el doctor fulano de tal, bueno, al llamarlo doctor, se le está dando cierta autoridad. Si se habla, por ejemplo, de medicina o de leyes, etcétera, no es lo mismo decir Juancito, que habla y dice cualquier cosa, y no se sabe quién es, a decir el doctor Juan López Aguirre, ¿no? Supongamos. Es importante porque está autorizado, ¿no? Imagínense si digo el premio Nobel fulano de tal. Obviamente estoy dando cierto valor a lo que va a decir, a lo que dice, a lo que hace. O estoy llamando premio Nobel, no cualquiera es premio Nobel, ¿sí? Si no uso el premio Nobel, por ahí a propósito lo estoy rebajando. ¿No? Entonces todo esto es interesante para analizar. ¿Cómo se llama a las personas? ¿No? ¿Cómo se llama uno a sí mismo también? ¿Y cómo se llama a las personas que nombra en sus enunciados? ¿No? Estos son los apelativos y son interesantes como para analizar. Bueno, y por último, algo que no tiene que ver con la deixis, ¿no? Porque apelativos tiene cierta relación con la deixis personal. Eh, tenemos los subjetivemas, ¿no? Subjetivemas. Ya sabemos de hace mucho que estamos justamente tratando de analizar, ¿no? De teorizar, de explicar todo lo posible, cómo se manifiesta el sujeto en sus enunciados. Desde Bastín, o sea, desde la clase 3 de hace muchísimo, sabemos que todo enunciado proviene de un sujeto y que por lo tanto es subjetivo en ese sentido. Es decir, que de alguna manera el enunciado siempre tiene un punto de vista, una valoración. No siempre hay marcas muy obvias, puede no haberlas, ¿sí? Puede no haberlas, pero a veces sí hay marcas que indican una subjetividad explícita, ¿no? Ostensible, evidente. Bueno, las palabras que expresan esa subjetividad, esa valoración del mundo, de cualquier situación, de uno mismo, pero que están en el enunciado, por supuesto, si no, no las podemos analizar, esas palabras se llaman subjetivemas. Son palabras sueltas, ¿sí? Una sola palabra, pueden ser dos quizás, pegadas, pero pensemos en palabras sueltas, porque esto se lo digo porque muchas veces confunden los apelativos, que pueden ser gigantescos, muy largos, con los subjetivemas. Los subjetivemas son palabras. Y son palabras que tienen que ver con, generalmente, valores. Por ejemplo, bueno, malo. Y todo lo que puede en el medio, ¿no? Es decir, muy bueno, muy malo, regular. Y puede ser lindo, feo, también, todas las variantes, ¿no? Hermoso, horrible, ¿no? Fácil, difícil, como le decía antes respecto del parcial. Fácil, difícil es subjetivo. Justo, injusto, ¿no? Es decir, ¿quién determina lo que es justo o injusto? No hay manera. Todos estos valores y cualquier otro, ¿no? Que tenga que ver con esto, fíjense lo de la belleza, que importante, ¿no? Qué es feo y qué es lindo. Eso depende del sujeto. Incluso depende de la época también. Por eso hablamos muchas veces del sujeto como una subjetividad cultural, de clase, de género, es decir, una subjetividad colectiva, social, no individual solamente. Pero bueno, pensémoslo primero desde el individuo. Si yo digo que algo es bueno, obviamente es bueno para mí. O si digo que algo es lindo, o alguien es lindo para mí.
No hay nada para medir. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Sí, porque usted está hablando de, bueno, los subjetivemas que tienen que ver con cuestiones de valores, Sí. pero cuando hablaba del excelentísimo presidente de la Nación en los apelativos, también tiene que ver con una cuestión No, esa expresión es totalmente objetiva. objetiva, no, porque esa expresión está predeterminada por un código que está en un protocolo, digamos, se lo llama así, ¿sí? Se lo llama así porque es el presidente de la nación. Entonces, en determinados Ay, documentos, no lo escuché porque se colgó. ¿cómo? Se colgó la comunicación, no le pude escuchar. Ah, Perdón. no. Digo que esa denominación del presidente no es subjetiva, porque está predeterminada que se lo debe llamar así en determinados géneros discursivos, ¿no? Determinados artículos periodísticos, documentos Ah, oficiales, perfecto. ¿sí? No es excelente o excelentísimo si yo digo que una película es excelente. No, es excelentísimo es una fórmula X, ¿sí? A un rey se le dice su majestad, a un príncipe se le dice su alteza, ¿sí? Y no son subjetivos, no son subjetivemas. Se le dice así porque se le dice así, Claro, un código, digamos, no tiene nada que ver claro. con mi intención, ¿sí? En cambio puedo decir, Por una cuestión de modismo, quizás, no, 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 de un es código obligado, específico del momento. es obligado por Claro. la cultura, por la sociedad, etcétera. Incluso en algunos lugares, obviamente en un diario, si uno le llama al rey de España, no lo llama su majestad, bueno, puede haber sanciones, es decir, que no hay subjetividad ahí, no es que uno elige cómo llama a el rey, no, está predeterminado, entonces no hay nada subjetivo ahí, es Claro, un perfecto. apelativo, es No, yo para no confundirme por eso en el trabajo. hay que ir a poco y fijarse en cada caso, ¿sí? Porque si yo llamo en un caso, que en el otro ejemplo que di, lo llamo al presidente, lo llamo al verso, ¿sí? Ahí es un apelativo, pero también es un subjetivema. Ahí sí. ¿Por qué? Porque obviamente estoy diciendo al deformar el nombre que el tipo es o versero, mentiroso, que es lo que se considera acá versero, que significa Perfecto. mentiroso, o, bueno, o chamullero, etcétera, ¿no? Lo que significa en Buenos Aires, ¿no? Versero. Por eso el juego de palabras con el verso. Ahí sí es un subjetivema. ¿Pero por qué? Ahora se me había cortado a mí. ¿Escuchan? Sí, estaba funcionando mal internet, me parece. Sí, 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 en realidad, sí. Mi Sí, conexión se de escucha, profe. pero probablemente sea puede ser más extendido, digamos. O sea, yo vivo en Caballito, Caballito es un desastre en general, y bueno, nos faltan 5 minutos nada más, pero alcanza. Pero sí, parece me cortó a mí. De todas maneras, a lo que iba es a lo siguiente. Tiene que ver con valores en la medida que no hay posibilidad de ser objetivo cuando alguien califica a algo o a otra persona de bueno o malo. ¿Por qué sería bueno o sería malo? ¿En qué características? Bueno, según la escala de valores propia. ¿Por qué una persona sería linda o fea? Según una escala de valores, que es totalmente arbitraria. En realidad no es totalmente arbitraria, como decía antes, suele ser cultural, etcétera. Y con las épocas cambian también las escalas de valores, las formas de belleza en el arte y también en los cuerpos. Eso ustedes lo saben perfectamente, que en el tiempo eso va cambiando. Pero también hay un elemento subjetivo. Pero, digamos, también, obviamente, bueno, se cortó otra vez. Sastre, sí, volvió, pero lo peor de esto es que quizás no se pueda grabar esta última parte. Dice que está grabando todavía, pero no sé cómo va a salir. Ojalá se grabe, por lo menos. Pero bueno, cierro con esto y retomamos la próxima, no importa, tampoco podemos hacer otra cosa que eso. Eh, y no dar otro tema, digamos. La clase que viene directamente analizamos un texto para aplicar todo esto y no damos otro tema. Los otros temas los damos después del parcial, para el final, cuando sea. Pero repito, todo lo que tenga que ver con lindo, feo, ¿sí? Puede ser también otros elementos como lejos, cerca, mucho, poco, ¿sí? ¿Qué es mucho, poco? Alto, bajo,
¿sí? Eso también es subjetivo. ¿Qué es bajo o qué es alto? Eso no se Escucho puede. ¿Sí? cortado, profe. ¿No se escucha? Hola, ¿no se escucha?